que podamos charlar un rato sobre lo que ha sido tu participación en los años 90, de alguna manera cercano al partido, si vos querés, y cómo vos evaluás el tránsito del Partido Justicialista desde aquellos años, fines de los 80 y 90, y cómo ha sido, digamos, desde tu punto de vista, el impacto del neoliberalismo pensado en este contexto de la muerte del expresidente Menem y cómo eso, digamos, ha transformado en 25 años, en un cuarto de siglo, la vida del Partido Justicialista en Salta. Me interesa particularmente tu visión, siendo una persona consagrada en la lucha de los derechos humanos en un sector que ha tenido que ver con una fundamental importancia, que son los juicios de lesa humanidad. Si bien no te puedo encorsetar solamente en juicios de lesa humanidad, porque tu trayectoria habla de que vos salís del tema de los juicios y que abordás los derechos humanos en su contexto actual, ¿no? Y en ese sentido, bueno, muchos compañeros del Partido Justicialista han reivindicado la imagen del expresidente Menem. Yo particularmente, como perteneciente a ese partido y como concejal, como autoridad del partido, he puesto una mirada diferente, porque creo que el expresidente Menem ha despolitizado no solamente el Partido Justicialista, sino que le hizo mucho daño, digamos, a la tradición política argentina. Ese es mi pensamiento y quería, bueno, compartir con vos y charlar tu visión acerca de esto en esta mañana, Nina. Bueno, sí, Fernando, pero lo primero que tengo que decir que la muerte no redime a nadie, porque fíjate vos que también no hace mucho falleció acá Ulloa, por ejemplo, y todo el mundo habló como si hubiera sido un héroe nacional, cuando ha sido un gobernador del proceso militar, y ocurrieron muchas cosas durante el proceso militar y también durante el proceso de Menem, que estuvo Ulloa nuevamente elegido por Salta como gobernador. O sea, son estas provincias como la de Tucumán, que eligió como gobernadores en la época de la democracia a personas que habían tenido que ver con los procesos militares. En el caso de Ulloa era militar incluso. Entonces, con Menem pasa lo mismo, o sea, entró como diciendo que va a resolver todos los problemas del partido, no solo como partido justicialista, porque había sido gobernador de La Rioja, y entró como presidente diciendo que si decía, que después, con muchos años después, dice que si decía la verdad de lo que iba a hacer, no hubiera sido nunca votado. Y estuvo durante 2 periodos y casi 3 periodos cuando pierde las elecciones con Kirchner. Entonces, evidentemente en las provincias, que son feudos, digamos, que lamentablemente pasan los gobiernos y nadie revisa las situaciones de las provincias, y mucho menos de los sectores del Partido Justicialistas provinciales, que son prácticamente feudos de algunos dirigentes peronistas, ¿no? No digo peronista, digamos justicialista, como diferenciemos lo que es ser peronista y lo que es ser partido justicialista. Yo hago una cierta diferencia en la formalidad, ¿no? ¿Podrías explicar esa formalidad, Nenina? Y luego de explicar esa formalidad, me gustaría recordar un poco tu trayectoria más cercana al partido peronista, luego de recuperar la democracia entre 1983 para adelante, y cómo ha sido tu salida, digamos, sí, tu salida de participación en ese partido. Me gustaría que me cuentes. Bueno, perfectamente. La diferencia está en eso. Si yo te puedo decir que yo empecé a militar con todo el sector popular, incluso con muchos peronistas, en los años 60 y 70 como tendencia peronista, ¿no? O sea que eso marca la diferencia. O sea que empieza
una confluencia cuando yo era estudiante en Córdoba que se llamaba integralismo, en donde había peronistas, socialdemócratas, socialistas y gente de la izquierda, en una estructura que se llamó integralismo como estudiante y que después fue el inicio de lo que fue la tendencia, sin llegar a ser lo que después fue Montonero. Te digo, el inicio que fue una confluencia de distintos sectores, ¿no?, en Córdoba. Pero pasó el tiempo y yo de Córdoba del 69, después del Cordobazo, me voy a Buenos Aires, a donde también me integro con lo que fue la CGT de los argentinos, que fue precisamente el planteo de separarse de lo que había sido la alianza de algunos sectores de la CGT formal con los gobiernos militares, y cómo muchos peronistas eligen otro camino, que fue no solamente el de la guerrilla, sino la de movimiento popular, de tratar de concentrar una política donde podían hacer una alianza como fue la de Obregón Cano con Agustín Tosco en el gobierno de Córdoba, y que eso significó la intervención de Córdoba. Y también lo que significó ya en Salta, primero estuve en Buenos Aires, llegué a Salta en el 71, inicié mi carrera de antropología en el 73 junto con el gobierno democrático y el gobierno de Ragone. ¿Qué significó? Yo participé ya en el 73 en el gobierno, empecé a militar como, no como partido justicialista, sino que digamos que me afilié directamente. En esa época todavía no milité como formalmente dentro del Partido Justicialista, pero sí con militancia universitaria en la carrera de antropología, y bueno, lamentablemente el gobierno Ragone al año cayó intervenido por el gobierno central, que era de Isabel Perón, y ahí empezó ya la debacle incluso de muchos, y que en el gobierno de la universidad, también que fue intervenida, la carrera de antropología fue una de las más castigadas, incluso después ya en el proceso militar ya se cierra la matrícula de antropología como subversiva. Así que esa fue, digamos, mi participación política local en Salta. Y tengo que decir, por ejemplo, que el hoy ministro de Gobierno de Villada es el hijo del Villada que intervino en la universidad en esa época, después que se intervino el gobierno de Ragón. Entonces la figura de Ragón y del Olver Martínez Morelli de la universidad fueron figuras rescatadas precisamente por esos sectores, ¿no es cierto?, de izquierda o también del peronismo popular, fueron rescatados también en esa etapa, aunque todavía, como se veía la persecución, mucha gente se fue al exilio ya en el 75, y yo tenía toda mi documentación lista para irme en el 76, cuando viene el gobierno militar, ya con el golpe militar del 76, para irme al exilio, como mucha gente. La gente que se fue al exilio en esa época es la que se salvó de ser detenida, ser torturada o ser muerta o asesinada o desaparecida. Lamentablemente en esa historia personal tengo que decir que soy familiar de desaparecidos. Mi hermana la matan en el diciembre del 75, y en marzo del 76, a 3 días de la desaparición de Ragone, desaparece mi papá en Santiago del Estero. Por lo tanto, es bien clara desde dónde me pongo y desde dónde hablo, digamos, en esta postura de cómo ingreso en el Partido Justicialista. En ¿Qué ese pasa? sentido, queda claro, Melina, que has estado, digamos, en el contexto histórico que planteas, en los bordes de este peronismo, y que luego de la dictadura en el 83, esto por lo que te conozco, me gustaría enfocarlo en ese momento, has tenido la posibilidad de estar cerca y participar en una agrupación, en un movimiento
que ha competido por la conducción del partido previo al menemismo, justamente después de la dictadura. Me parece que ese momento de vida tuyo del partido es muy interesante porque habla de un partido justicialista que podría haber tenido una línea diferente a lo que fue después con el advenimiento del menemismo a nivel nacional. Y me gustaría que después de contarnos ese momento del 83, enfoquemos en lo que ha sido tu visión del peronismo cuando ya llegó Menem a su primer presidencia, tratando de enfocar tu visión en Salta concretamente, porque de verdad mucho de lo que se ha podido leer en los diarios principales de Salta durante estos días es el Menem presidente, pero hay un Menem que ha tenido que ver con una incidencia directa en este Partido Justicialista de Salta. Eso es lo que me gustaría, si nos puedes ayudar a pensar. Bueno, yo Pero eso antes, quiero... pero antes te quiero llevar a 1983 y tu participación en ese movimiento. Bueno, por eso te quería aclarar que yo me afilio al Partido Justicialista. Con todos estos antecedentes que te digo, me voy a afiliar al Partido Justicialista de Salta en el 83 para participar en el proceso electoral pero de la mitad de derechos humanos, de familia de eso hace que me acerque a lo que va de la lista y conocer mujeres extraordinarias militancia que habían sido realmente personas importantes del gobierno Ragone, como Chuli Ragone, Ortiz Posé, Elsa López, José García, el papá del Rayé actual, o sea, en la lista verde, pues yo veo de familia desaparecida y militancia universitaria en el proceso y además de la calle, digamos, porque en el León son 4 listas en donde nosotros ya no seguimos con lista verde, es un grupo de peronismo, sale por lista blanca. En esa lista blanca hay una confluencia de lo que fue intransigencia peronista, que eran muchos expresos que ya habían llegado a Salta en esa época, montoneros y que formaban lo que se llama intransigencia peronista. Y empezamos a llamarnos nosotros dentro del peronismo como Ateneo Miguel Ragone. Éramos una tendencia clara que se llamó Ateneo Miguel Ragone, donde empezamos a hablar y reivindicar la línea y la figura de Ragone dentro del peronismo en el año 83, porque el Partido Justicialista en sí mismo jamás habló de la figura de Ragone en esa etapa. Entonces esa fue claramente nuestra identidad y que lamentablemente fue una elección que era por congresales, no era una elección directa para candidato a gobernador. Y en esa lista éramos 4 listas y Roberto Romero representaba la lista roja. En los congresos que se hicieron en ese momento, nosotros éramos opositores a Roberto Romero y lamentablemente cuando fuimos a elección de congresales, 2 congresales que salieron por la lista blanca, que fue Pieve y Canto, que era el representante de la zona de Güemes, y Pieve, que todo el mundo lo conoce, que fueron congresales de nuestra lista, resulta que arreglan con Romero y van y se arma en ese momento el Congreso partidario termina eligiéndolo a Roberto Romero como candidato del justicialismo de Salta para gobernador. Por eso te digo que el Partido Justicialista en sí mismo siempre pasó ese tipo de cosas, ¿no? Cómo se juntan algunos sectores con el poder de turno y terminan olvidándose el origen de cómo llegan al poder. Desde ese momento nosotros seguimos militando, como reivindicando la figura de Ragone, y tengo que decir que ese sector, con Chuli Ragone, Hortensia Porcel, todo demás, se hace el primer monumento a Miguel Ragone, que es el de que estaba cerca del shopping. Y no iba nadie del Partido Justicialista formal, y por eso gana las elecciones Roberto Romero,
Y nosotros siempre hemos sido un sector opositor a Roberto Romero, pero trabajando dentro del partido, por lo tanto. Y muchos de los sector nuestro también empezaron a trabajar para Roberto Romero. Eso no es nuevo, digamos, en el Partido Justicialista. El que gana se lleva todo. Seguimos con la línea, yo como familiar desaparecido, trabajando en derechos humanos y del sector interno dentro del Partido Justicialista, que también se da cuando termina el mandato de los 4 años de Roberto Romero, una elección para gobernador, quién iba a ser el candidato del Partido Justicialista. Y ahí también formamos una lista opositora, que era la lista ragonista, y en esa lista aragonista, por supuesto, Romero dijo que iba a ser presidente para que gane el mejor, y resulta que a último momento, cuando se vio que podía ganar la elección de gobernador López Arias, que representaba este sector del aragonismo y de muchos sectores de derechos humanos, porque había sido abogado del Olver Martínez Borelli, de la familia Aragón, etcétera, Romero interviene a último momento y da vuelta a la elección y gana Hernán Cornejo. Así que también fue falso toda la dicotomía que se pretendió plantear a posterior en el Partido Justicialista. Los negros con los negros, los cholos con los cholos, porque el mismo Roberto Romero lo había apoyado a Hernán Cornejo. Y Hernán Cornejo, gobernador, por 4 años, lo apoyó todos los sectores del peronismo. Por eso te digo, el que gana se lleva todo. O sea, empieza a perder las identidades, digamos, de donde se pelea. Y lamentablemente cuando termina el mandato de Hernán Cornejo, que también hace alianzas con sectores bien reaccionarios y oligarcas, es por eso que de alguna manera lo hace perder las elecciones. Todavía era ley de lemas en ese momento. O sea que el candidato a gobernador, cuando termine el mandato de Hernán Cornejo, se presenta Roberto Romero nuevamente, y nuevamente se presenta López Arias y algunos otros sectores como sublemas. Pero Roberto Romero presiona tanto que no quería aliados en ese momento electoral, y se bajan muchos de ellos, incluso la Jiménez creo que era candidata también en un sublema, y se bajan y lo dejan solo a Roberto Romero, pierde la elección con Ulloa. O sea, esas contradicciones del Partido Justicialista. Pierde con Ulloa, gana Ulloa, que había sido el gobernador del proceso. Y Ulloa, parte del gobierno de Salta de Ulloa, tiene que ver con el menemismo, si tomamos claramente la fecha de lo que dura el gobierno de Menem. Y 4 años, o sea, mucho de la reforma del Estado Nacional tiene que ver Ulloa también, a nivel Salta. Nenina, ¿podrías ubicarnos en esas fechas? A ver, Bueno, entre los 2 mandatos de Menem y, a ver. Bueno, por eso es que me puse en el trabajo de empezar a analizar fecha. Menem está del 89 al 99, 10 años. Y Ulloa está del 91 al 94. O sea que ahí ya empieza todo el proceso de privatizaciones de Menem, de EPF, Repsol, gas, etcétera, con el propio Ulloa, y nadie le cobró nada a Ulloa, ni por haber sido gobernador del proceso, y ni por haber sido parte del menemismo en la provincia, de las privatizaciones. Después viene después gana, ¿no es cierto? A Ulloa le gana Juan Carlos Romero, que está 3 mandatos. Por constitución le correspondían 2 mandatos a Juan Carlos Romero. En ese momento, la primera elección de Juan Carlos Romero, el justicialismo sabía que era también ley de lemas. Entonces yo ahí en ese momento participo con un sector interno de un lema en la elección de gobernador. Y por supuesto no ganamos, pero lamentablemente ese sublema que yo había participado termina arreglando también con Juan Carlos Romero y dejando todos los compañeros al margen. Y después Juan Carlos Romero decide
logra con todas las cámaras a su favor, etcétera, que desaparezca la ley de lemas porque no quería ni siquiera competir internamente, y ahí desaparece incluso la competencia interna dentro del Partido Justicialista, porque todos se arreglan con Juan Carlos Romero, incluso los diputados y los senadores, incluso la CGT. Acordate vos que Guaymás, que era el presidente de la CGT, pertenecía fue diputado provincial por Juan Carlos Romero bastante tiempo. El Abel Ramos, cuando empiezan las privatizaciones también de Juan Carlos Romero, de 1995 al 2007, 3 mandatos. Por constitución eran 2 mandatos, e incluso un sector independiente como Guillermo Martinelli hace la fundamentación para interpretar una constitución provincial de que no decía 2, sino 3 mandatos. Y después... Lo que estás describiendo, Lenina, es muy claro para mostrar cómo durante estas décadas neoliberales el Partido Justicialista ha ido en un proceso de concentración de poder político y de poder económico. Exacto. Tengan en cuenta que se privatiza banco de préstamos, banco hipotecario, lotería, casinos, juego, también se privatiza YPF, también se venden lo que quedaba de YPF a empresas privadas, se privatiza el Banco Provincia de Salta, que se convierte en el Banco Macro, con ¿Podrías gritos. referirte a esta cuestión del menemismo, vos como, digamos, una activista en los juicios de lesa humanidad en ese momento que estaban parados, pero, a ver, ni siquiera estaban parados, creo que no habían empezado. Me refiero al indulto de Menem a los comandantes de la Junta y cómo se vivió en Salta ese proceso y si podés articular algunas repercusiones, conectar con el Partido Justicialista en Salta. He visto fotos de Menem dándole la mano a Pinochet, lo cual ha sido impactante, ¿no? Desde este momento histórico, redimensionar lo que en la lucha de derechos humanos después del kirchnerismo significaba Menem dándoles, digamos, el perdón a esos comandantes. Me gustaría que te refieras un poco a eso. Bueno, lamentablemente siempre han sido avances y retrocesos. Cuando Alfonsín hace el juicio a la Junta, que me parece muy importante que en el marco de la memoria se ponga en todos los medios de televisión lo que fue el juicio a la Junta, para que recién el pueblo argentino, que negaba muchas de las situaciones, decía, no, estos son los familiares de los subversivos, y negaba todo lo que había pasado durante el proceso militar y previo al proceso militar. Hasta que no sintieron todos esos testimonios, y lamentablemente después se dio la Pascua de Alfonsín, que dice, vuélvanse, está todo perfecto, porque se dan los golpes de Rico y sectores de las Fuerzas Armadas con golpe de Estado que se dio a Alfonsín, con todo el grupo Cara Pintada, que él sigue negando de que haya sido así. Esto significó el debilitamiento de los organismos. Cuestionaron a Alfonsín porque dio la ley de obediencia debida y punto final, como para no enjuiciar a todos los jerarcas que no eran de la Junta Militar. Entonces eso hizo que los mismos movimientos de derechos humanos a nivel nacional empezaran a reaccionar contra Alfonsín, y esto le sirvió de ¿cómo te puedo decir?, de propenso a muchos sectores del peronismo que habían estado de acuerdo, ¿no es cierto?, con muchos sectores militares, porque acá se dio en las manos muchos sectores políticos con los sectores militares, porque eran los civiles que apoyaban el golpe. Evidentemente, también los organismos de derechos humanos cuestionaron la política de Alfonsín en ese sentido, y la CGT
que también respondía, digamos, con características bastante claras respecto a lo que habían sido los golpes militares, porque acordate, siempre fueron un poco aliados, la cúpula de no digo el movimiento obrero, las cúpulas de la CGT que tenían que ver con el peronismo formal, siempre habían sido un poco aliados de los golpes militares contra los izquierdistas o los zurdos o los subversivos. Entonces, produce ese hecho que permite que Alfonsín tenga que entregar el mando previamente a Menem, porque Menem representaba un poco todo eso. Y Menem empieza con, a ver, lo que claramente determina lo que a nivel popular decían, vendió las joyas de la abuela, o sea, empezó a vender todo, puertos, ferrocarriles, empezó, claro, no había inflación porque empezó a regalar el acuerdo que tenía con Estados Unidos, a regalar y privatizar todos los YPF, correos, caja de ahorro, bancos, y eso tuvo su correspondiente relación con las provincias peronistas que manejaba el justicialismo. O sea, empezaron también algunas provincias como Córdoba, por ejemplo, logró que no se privatice su Banco Provincia, sigue siendo Banco de Córdoba, pero muy pocas provincias. Desde tu punto de vista, ¿alguien en el Partido Justicialista de Salta en ese momento, alguna línea interna, intentó oponerse o tomar posiciones diferentes a este tipo de cosas, o la hegemonía era total y no podía surgir otra voz? No, no, bueno, a nivel nacional empezó, siempre los partidos justicialistas fueron obedientes al poder central. Y en este caso Menem manejaba los partidos justicialistas de todas las provincias. Vos te ponés a ver provincia por provincia y eran realmente feudos del peronismo, más que del peronismo del Partido Justicialista. Y aún lo siguen siendo, como Ilfram, como algunos que siguen desde esa época, ¿no? Bueno, en el ámbito de esta situación, sí, primero Salta, tengo que decir que en el momento de la elección de Menem, era Cafiero Menem, y entonces Salta se alineó con Cafiero en ese momento. Pero al perder la elección, Salta quedó un poco como marginada respecto al gobierno nacional, pero después los diputados nacionales y los senadores nacionales empezaron a alinear a Salta en ese contexto del menemismo, y Juan Carlos Romero empezó todas las privatizaciones también. Ulloa y Romero hicieron todas las privatizaciones. Yo me acuerdo que yo, empleada pública, antropóloga del Museo de Antropología, empecé a acompañar las marchas, porque Juan Carlos Romero hizo lo que se llamó la reforma del Estado. La reforma del Estado significó dejar miles de trabajadores en la calle de todas las reparticiones públicas. Y cuando se privatiza el Banco Provincia, también se hizo grandes manifestaciones, se pretendió privatizar el Instituto del Seguro. Los oportunistas presentaron la posibilidad de privatizar incluso la salud. Y lo que hizo Juan Carlos Romero, no privatizó el hospital público, pero sí privatizó todos los servicios del hospital público. Se lo dio al que fue por años senador, diputado del Partido Justicialista, que era Abel Ramos, que ahora hoy es una persona rica, que empezó como camillero y como era puntero de Juan Carlos Romero del Partido Justicialista, fue diputado provincial muchos años y privatizó todos los servicios de limpieza, de alimentos, de ropa y de todo de los hospitales públicos. Y así este personaje incluso engañó a los trabajadores a muchos, porque ese fue el estilo del menemismo también, diciendo que iban a formar cooperativas o que iban a ser accionistas de las nuevas empresas que se formaban privadas como accionistas. Y muchos trabajadores así renunciaron
a sus cargos públicos y se incorporaron a estas empresas privadas que terminaron siendo explotadoras de los trabajadores hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Muchos de los... En ese sentido, ¿podrías hacer algún contrapunto entre los 12 años de conducción del Partido Justicialista por parte de Juan Carlos Romero y por parte de Urtubey luego? ¿Y cómo ves este Partido Justicialista hoy? Bueno, yo después del 91, que fue del 2001, digamos, porque yo me empecé a alejar del Partido Justicialista a partir de la elección de Juan Carlos Romero, cuando sacó la ley de lemas y todo el mundo pasó a hacer obediencia debida y toda la reforma del Estado que hizo, y también fui parte de la CTA cuando se conforma el grupo de los 8 a nivel nacional, con Abdala, con Germán Abdala. Pasé a militar en lo que se constituye en ese momento como algo nuevo, abierto de la CGT, que era la CTA. Entonces empecé a militar en la CTA y puedo decir que incluso que era dirigente de David Buenaventura, y cuando empezó a quedar gente en la calle, hizo muchas carpas a la salida de Salta, con lluvia, con frío, carpas cerca del Gran Bur, Resistencia. Mucha gente murió por abandono, que nunca pudieron resolver su situación, y yo ahí ya me empecé a alejar de la militancia del Partido Justicialista formal. Participé en algunas cosas, como por ejemplo la ley de cupos con las mujeres. Había mujeres más aguerridas, que ya después eran obediencia debida, como Cristina Bertini, por ejemplo, que fue muy amiga. Y me fui alejando del Partido Justicialista a nivel formal y empecé a militar en derechos humanos concretamente y en la CTA, en los movimientos sociales. ¿Has podido entonces mirar un poco desde afuera y con un poco de distancia este proceso que ha tenido luego el Partido Justicialista? En ese sentido, me parece importante la visión que puedes dar digamos, de esos contrapuntos entre un partido y el otro con 12 años, ¿no? Otra cosa que destaca bastante en los derechos humanos a Juan Carlos Romero es que cuando hubo una represión en el norte, en la época esta de crisis de la situación de la precarización laboral y de echar tanta gente y la pobreza y toda la reforma del Estado, produce una gran represión en el norte, que se forma la Plaza de la Resistencia en Mosconi. Hubo mucha gente detenida, herida y muerta. Y cuando se va a negociar, cuando el gobierno manda para negociar, varias veces se formó el comité de crisis en Salta en esa etapa, ¿no? Y en ese comité de crisis se descubre que uno de los negociadores que manda Juan Carlos Romero, es un detalle que se olvida el Partido Justicialista, que lo tenía como jefe de inteligencia a Nazario. ¿Se acuerdan lo que era Nazario? Nosotros descubrimos ahí quién era Nazario. Había sido un Recordemos, general. Nelina, perdón, que Nazario fue apresado. ¿En qué año? ¿Puedes contextualizarlo? No, Nazario fue denunciado en el listado de la CONADEP en Buenos Aires por haber participado en uno de los centros clandestinos de detención, en este momento no me acuerdo cuál es, pero está en el listado de la CONADEP como represor. Y ese es el personaje. Pero Nazario estuvo trabajando en el gobierno durante todos los años de Juan Carlos Romero, es así, y creo que Los, fue... los primeros años, cuando se armó tal escándalo, algún día, si quieres, te muestro la carpeta de recortes de todo lo que hicimos las organizaciones de derechos humanos cuando nos enteramos quién era Nazario y sus antecedentes, y había sido uno de los asesores de inteligencia de Juan Carlos Romero. Y se pone al descubierto cuando se presenta públicamente como negociador
de la represión del norte. Ajá. Y ahí, para que veas con quiénes estaba aliado, y eso es la parte del Partido Justicialista gobernante. Entonces, ahí pasa un tiempo y le dan de baja a Nazario, porque realmente fue una situación muy violenta y de muchas denuncias contra Nazario. ¿Y quién ¿Nazario era? finalmente fue sentenciado en alguno de los juicios de lesa humanidad? No seguí el derrotero de Nazario porque él no estaba sentenciado acá en Salta, sino a nivel nacional, Ah, bien. en uno de los juicios nacionales. No sé si alguna vez lo nombraron, lo que sí desapareció de Salta, desapareció de Salta. Y entonces eso ya fue marcando lamentablemente las características del Partido Justicialista, sin decir que realmente a Ragones no lo reivindicaron nunca. Recién cuando apareció tu figura dentro del Partido Justicialista empezaron a reivindicar a Ragones. El Partido Justicialista formalmente nunca lo reivindicó a Ragones. ¿Y por Lo qué, hacía un por qué sector en qué momento y por qué podrías marcar que el Partido Justicialista comienza a reivindicar a Ragone? Y bueno, te quiero decir que nosotros como sector interno reivindicamos a Ragone por su gobierno como sector interno dentro del Partido Justicialista, siempre nos alineamos con ese sector, aun cuando muchos de la intransigencia peronista pasaron a ser parte del gobierno de Roberto Estás Rodríguez. hablando de un pequeño sector en 1983. Claro, en el 1983 no éramos tan pocos, ¿no? Y también cuando nos presentamos a elecciones en el gobierno, ya pasando el gobierno de Ulloa al gobierno de Juan Carlos Romero, tampoco éramos un sector tan pequeño, ¿no? Ajá. Eh, pero muchos, ya con Juan Carlos Romero, muchos se integraron al gobierno de Juan Carlos Romero, muchos de la intransigencia peronista y de muchos sectores del que Es reivindicaban decir, algo. se iba derrotando, digamos, una militancia popular dentro del Partido Peronista. Claro, pero seguía todavía parte de la lista verde dentro del Partido Justicialista, seguía habiendo actos de Ragones de un sector que reivindicaban a Ragones. Yo con tu abuelita muchas veces se hacían las misas y bueno, no había más que para hacer misas en ese momento y después ya actos específicamente reivindicando a Ragones. Los viejos militantes de la lista verde y algunos sectores de la intransigencia y el ragonismo se hacían los actos reivindicando a Ragones, pero no el Partido Justicialista formalmente. Era un ¿Cuándo sector. recordás vos que el Partido Justicialista vuelve a reivindicar a Ragones formalmente? Y esto te lo pregunto porque en mi propia historia personal yo empecé a participar de alguna forma eh, eh, no tan metido dentro del partido como ocurrió desde 2012 o 13 en adelante, pero sí te diría desde 2006, 2007, participando de algunos actos a los que me invitaban. En ese sentido, desde tu trayectoria y tu profundidad histórica, me gustaría si pudieras hacer, digamos, una reflexión sobre qué momento y por qué el Partido Justicialista empieza a reivindicar a Ragones. Te lo pregunto porque no tengo digamos, la distancia suficiente para poder pensarlo, siendo yo un familiar, ¿no? Bueno, es más, Fernando, te digo que la primera publicación sobre Ragones que hizo Jesús Pérez, que había sido funcionario de Ragones, la hicimos en la presentación en el Colegio de Abogados, y yo presenté como familiar de desaparecido la parte política de la presentación de ese libro, pero eso lo hacía un sector del, de, de peronistas. Para ¿Podrías precisar el año, Nenina, de esa presentación? Tendría que fijarme, Fernando, Oh, bueno, pero pero ¿era el peronismo de Juan Carlos Romero o el de Urtubey? no,
de Juan Carlos Romero en esa etapa Sí, todavía. estamos hablando de esa etapa. Bueno, Juan Carlos Romero, pero era un sector de peronistas que presentan ese libro, no el Partido Justicialista. ¿Me entendés? O sea, Entiendo. la presentación de ese libro era de un sector de peronistas que venían de la vieja época, algunos expresos, etcétera. Incluso participó tu abuelita en en el colegio de abogados que se presentó ese libro. Tendría que acordarme, pero era en la época de Juan Carlos Romero, pero no era el Partido Justicialista, no era el Partido Justicialista. Jesús Pérez no militó en el Partido Justicialista de Salta, él era un peronista que venía de la otra época y no militaba como Partido Justicialista, sino como peronista, digamos, que venía cada tanto a Salta a hablar de, como muchos otros peronistas que se habían ido a otros lados, venían a reivindicar determinadas situaciones y se acercaron a los derechos humanos. Aunque siempre reivindicándose como peronista, el Jesús, digamos, no quería nunca decir de que Ragone había tenido en su gobierno, incluso lo escuché en los juicios, de diversas líneas políticas, porque una de las cosas que realmente inauguró Ragone fue eso, ¿no? De llamar gente de distintos sectores para que participen en su gobierno. Entonces, en ese corto periodo de su gobierno, cada uno, de acuerdo a la militancia que hayan tenido, vieron el gobierno de Ragone de un determinado lugar. Y hasta en los juicios no se pusieron de acuerdo, hasta incluso, ¿no? Claro. Sí, Entonces, recuerden ustedes que el gobierno de Ragone reivindica a Ana María Villarreal de que la matan entre Leu. O sea, se hace una marcha y se reivindica. Entonces, por eso le tomaron la casa de gobierno a Ragone. Bueno, volviendo a Juan Carlos Romero, entonces toda esa cosa histórica se metía siempre en algunos sectores. Después se fue haciendo bastante hegemónico el poder de Juan Carlos Romero ya con un tercer mandato y después ya tuvo que ver con todas las privatizaciones y su alianza o su sociedad con Britos, con lo que hace a nivel económico, ¿no? De poder económico. Nina, yo Lamentable. recuerdo en la última gestión de Juan Carlos Romero, que él participó de una marcha por el 24, donde me parece que fue el primer feriado del 24 de marzo, y luego ya recuerdo que un año después de haber asumido Urtubey, el partido empezó a hablar con más presencia, ya casi como partido justicialista de Miguel Ragone. ¿Cómo podrías interpretar vos desde tu visión estos dos hechos? Juan Carlos Romero participando en una marcha del 24 y luego un partido justicialista que reivindica fuertemente a Miguel Ragone. Ahí se da un fenómeno social muy particular. Juan Carlos Romero castigó mucho a los sectores trabajadores con la reforma del Estado, e incluso tuvo grandes movimientos de los docentes, huelgas de hambre, autoconvocados, etc. Cuando hubo la represión, yo ya trabajaba con organizaciones de derechos humanos y ya habíamos constituido lo que se llamó en el año 94, ya constituimos en 93-94 la Red por la Defensa de los Derechos Humanos para concentrar toda la gente de derechos humanos en defensa de todo lo que estaba pasando en la provincia con respecto a los trabajadores y a la represión. Se da la gran represión a los docentes y todos los docentes se enfrentan al gobierno. Y eso lo aprovecha Urtubey, porque las organizaciones de derechos humanos que actúan en contra del gobierno por todo lo que pasaba, se fortalece la postura a nivel nacional también en muchos aspectos. Las estrategias de sobrevivencia de las organizaciones de derechos humanos cada vez desde su comienzo empieza a difundirse y a establecer estrategias comunes con las provincias, porque hay reuniones
familiares y de organizaciones a nivel regional en distintas provincias. Y en ese contexto es que se empieza a pedir la derogación de la ley de obediencia debida y punto final, pero que en Salta no se daba, pero lo mismo nosotros nos presentamos en el año 2000, previa a la derogación de esa ley, nos presentamos en Salta con el juicio de la verdad, que era una estrategia nacional de las organizaciones de derechos humanos en el año 2000 para plantear precisamente el derecho de las víctimas a saber qué había pasado con sus desaparecidos. Bueno, en ese contexto, la represión social que establece la policía de Juan Carlos Romero hace que sea aprovechada por Urtubey. Y sea aprovechado por Urtubey para que gane las elecciones de gobernador. ¿Y ves alguna relación entre este hecho que estás marcando y la posterior reivindicación de Miguel Ragones por parte de ese partido justicialista? Claro, Urtubey vio claramente en ese sentido, no solamente utilizó mucha gente que repudiaba y que no quería que siguiera un gobierno romerista, digamos, eh, le permitió a Urtubey reivindicar cosas de derechos humanos. En definitiva, mucha gente le creyó a Urtubey de que iba a ser la competencia con Juan Carlos Romero. Pero en realidad Urtubey gana la provincia por el apoyo del romerismo. Y desde tu punto, es una tesis bien fuerte la que estás proponiendo, y es interesante para el análisis, para una sociología política, ¿no? De este partido justicialista, pero un poco se nos va acabando el tiempo y como para ir redondeando, quiero luego invitarte a otra entrevista para seguir desarrollando esta visión de Nina, pero a ver si podemos pensar contrapuntos entre estos 12 años de Juan Carlos Romero y 2 años de Urtubey en relación a las políticas de derechos humanos específicamente. Digo, ¿hay similitudes y diferencias y cuáles serían? Te lo pregunto interesadamente porque muchas de las autoridades actuales del Partido Justicialista de Salta no tienen las herramientas a veces del contexto histórico suficiente para poder pensar este tipo de estrategia que el partido como institución va desarrollando, ¿no? Para lograr poder y para lograr, ya sea contraerse o expandirse de acuerdo a lo que haga falta para la conducción de la provincia, ¿no? Bueno, yo te digo que de esto también se relaciona con las etapas del gobierno nacional. O sea, Juan Carlos Romero responde toda la etapa menemista y venía ya el cambio, digamos, de entre Menem y Kirchner, cuando precisamente se deroga las leyes de obediencia debida y punto final, y se permite los juicios de lesa humanidad, y entonces en ese momento se contrapone una contraposición que no es real, porque es oportunismo político, que Urtubey se alinea con esa línea kirchnerista en ese momento, y entonces muchos de los compañeros de derechos humanos también pasan a ser parte del gobierno de Urtubey, incluso muchos docentes que habían estado en la resistencia de la Plaza de la Resistencia y la represión de Juan Carlos Romero, se van alineando con Urtubey para que de alguna manera Urtubey termina siendo un aliado del gobierno nacional. Acordate vos que fue en algún momento la niña bonita de Cristina Kirchner en su momento. Quería promoverlo como un delegado, digamos, del kirchnerismo en Salta, y no solamente en Salta, a nivel nacional. Estamos Cosa que hablando después, del primer periodo de la gestión Urtubey. exacto, que el primer periodo que es gobernador Urtubey,
y ahí Urtubey se pliega al discurso de los derechos humanos, porque Juan Carlos Romero no le sirvió de mucho hacer un acto. Primero intentó, ¿cómo te puedo decir? Intentó adaptarse a las circunstancias haciendo un acto para el 24 de marzo, pero no tuvo la repercusión popular que él pretendía, sino algunos sectores del peronismo del Partido Justicialista lo apoyaron, Nenina, ¿no? te propongo por lo avanzado del tiempo, ya llevamos casi una hora, que dejemos acá en este momento, hagamos un cierre y continuemos en otra entrevista, en otro diálogo, trazando un análisis que permita poder pensar estos cambios y estas similitudes entre estos partidos peronistas en Salta que han marcado distintos momentos. Hemos avanzado acá desde ese peronismo postdictadura de Roberto Romero y el advenimiento de Juan Carlos Romero, e incipientemente hemos trazado algunos contrapuntos entre esos 12 años de Juan Carlos Romero y 12 años de Juan Manuel Urtubey en un contexto histórico nacional que también el peronismo se ha transformado. Me interesa tu mirada porque ha sido más cercana y luego más distante a ese proceso del Partido Peronista en Salta. Y quiero cerrar preguntándote dónde estás en este momento. Nos has adelantado que tienes una vinculación y los motivos por los que la tienes con la CTA en Salta, pero tu militancia en el movimiento de derechos humanos es siempre muy activa. Me gustaría cerrar esta entrevista con este contexto de hoy de Nenina Lescano en su vida militante y política. Bueno, yo habiendo dejado de participar en el Partido Justicialista, después me desafilié formalmente en el juzgado electoral como miembro del Partido Justicialista para que me saquen de sus listas, porque ya había dejado de militar hace bastante tiempo, siguiendo la línea de los derechos humanos y también luchando para que se reivindiquen los juicios, porque nosotros éramos un grupo de mujeres, de familiares de desaparecidos, que iniciamos el juicio de la verdad en Salta con el auspicio de David Leiva, con algunos familiares desaparecidos de Orán, que iniciamos en el año 2000. Y en el año 2000 se abre el juicio a Palomitas, previo a la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final. Por eso es un juicio escrito, que nadie lo tiene demasiado presente, porque los abogados de los represores, yo fui uno de los que acusó directamente a Joaquín Gil, porque a mí en el año 75 me allanó la casa buscando docentes de la universidad, zurdos docentes de la Universidad de Salta. Eso ya fue mi línea de derechos humanos y actualmente nada que ver con el Partido Justicialista. Milito en el derechos humanos y movimientos sociales y no milito formalmente en ningún partido. Y creo que Urtubey terminó también haciendo la de Menem, o sea, diciendo que va a resolver todo y no resolvió nada. Y terminó aliado con los sectores más reaccionarios, oligarcas, y hoy está haciendo lo mismo que hizo Menem en su contexto, o sea, no solamente entregando instituciones del Estado, sino además tremendos territorios a la actividad privada, que lamentablemente hoy no podemos replantear eso, porque el Partido Justicialista sigue la misma tesitura cuando ha entregado parte de la puna, por ejemplo, para la explotación minera a empresas privadas, y sigue los desmontes en Salto. O sea, SAIN es un resultado de todo este proceso del Partido Justicialista, que aunque se nombren de otro... Vamos a volver con más tiempo y tratando de organizar mejor todas estas tesis que estás vertiendo. Me gustaría volver a sintetizar esta Nenina Lescano de hoy
para evidenciar tu valor y tu valor, el valor de tu palabra, quiero decir, en el análisis histórico de todo este proceso del Partido Justicialista de Salta específicamente. Y ahí preguntarte por además de tu participación actual en la CTA y tu distancia que marcas muy bien de cualquier partido político, no solamente del justicialista, de una organización vecinal de corte ecologista en la que recientemente te he visto participar. ¿Por qué no me contás un poquito de eso? Y con esto cerramos. Bueno, sí, es muy importante empezar a movilizar a gente de un barrio para sus reivindicaciones más inmediatas. Estamos en una zona muy particular, que es el cementerio de la Santa Cruz. Estamos reivindicando de que se ponga todas las medidas de salubridad en ese cementerio porque no tiene paredón y los panteones, algunos tienen paredes rotas que miran hacia una placita donde juegan niños. Queremos recuperar una plaza que está vía cargo, una estructura privada que han ocupado con una placita que antes fue sede de Olmedo. Queremos saber qué pasó con una calle que también la privatizaron. Queremos saber qué pasa con todo lo que es el Parque Los Lapachos, que es un parque que parte municipal y parte provincial, que no queremos que se siga privatizando y entregando a entidades privadas parte de los recursos naturales que en este momento el barrio está defendiendo. Sí, como siempre, esta mirada tuya, ¿no? Entre guerreando la privatización y analizando estas cuestiones entre lo público y lo privado desde cualquier lugar en que te encuentres, ¿no? Ya sea en el ámbito de un partido provincial, de tu mirada de los procesos nacionales o de lo más micro, como que es el barrio donde vives, porque esa organización tiene que ver con un lugar muy próximo a tu domicilio, ¿no? Y ahí reivindicar también que ese cementerio de la Santa Cruz que acabas de mencionar es también un sitio histórico de memoria donde hay enterramientos de desaparecidos y en el que estás trabajando también, ¿es así? Sí, la Comisión Provincial por la Memoria está haciendo las gestiones a nivel nacional, porque esta es una política nacional, de poner, señalizar el cementerio como un sitio de memoria por enterramientos clandestinos en la época de la dictadura. Y bueno, todas esas actividades, sí, como derechos humanos, también hemos formado la mesa de derechos humanos con otras organizaciones, y para seguir denunciando un poco, y en la comisión barrial estoy en la comisión de medio ambiente, que he defendido siempre en los territorios, porque se saca con la policía a los asentamientos de la gente que no tiene dónde vivir, y resulta que los entes privados o empresas privadas o intereses de algunos sectores se van ocupando los espacios públicos que son de todos. Nenina, vamos a tomar un café mañana en la tarde, como habíamos previsto ya días anteriores, compartiendo siempre el afecto que nos tenemos. Siempre quiero reivindicar que a partir de todos estos años nos hemos podido pelear, decir cosas, pensar diferente, pero tu respeto, digamos, hacia mi persona y el afecto te lo quiero reivindicar siempre. Así que sigamos trabajando por memoria, verdad y justicia, y por memoria, verdad y justicia también dentro del Partido Justicialista de Salta. Te dejo un abrazo Bueno, grande. te agradezco la entrevista y espero que puedas hacer un poco más por ese partido que vos tanto quieres. Esperemos que sí. Te mando un abrazo grande. Estamos en contacto. Gracias.